Dar un mensaje ahora cortito para la salvación de tu alma. ¿Mm? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ser salvo? El Señor dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vamos a estar explicando un poquito todo esto. Este es un mensaje de salvación para tu alma y esto es para que también los cristianos que están escuchando este programa, lo tengan bien claro, lo que es más importante y lo sepan para ellos mismos y para que puedan predicarlo. Una encuesta dice que son muy pocos los cristianos que saben claramente el plan de salvación, que la mayoría de ellos no ha ganado nunca un alma para Cristo en toda su vida. No saben bien el plan de salvación y tampoco han ganado almas para el cielo. Eso es algo tremendo. Por eso vamos a explicar ahora un poquito cómo ser salvo, cómo ir al cielo. Eso es lo más importante. Amén. Bueno, entonces dice el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 1, a todos los cristianos, dice, ustedes antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios nos ama. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes pueden ser salvos. Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales para estar unidos a Cristo Jesús. Entonces, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, sino que es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo al estar en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ama. Dios le ama a usted a pesar de sus pecados. Dios ama a todas las personas, aún tal vez a los que parecen más malos, porque solo Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y ese es el problema, que tenemos pecados. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados al morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos primitivos, como Pedro y todos los cristianos de hoy, predicamos de esta manera: arrepiéntanse y conviértanse a Dios para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de paz. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados, y Cristo murió en lugar de nosotros, llevando nuestra culpa y castigo. Eso es lo que mucha gente no sabe. Dice 1 Pedro 2:24 que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la justicia, y por la herida de él nosotros somos sanados. Él murió en nuestro lugar, pagando nuestra culpa en la cruz. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez sola por los pecados, el justo murió en lugar de nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús puso su vida por nosotros, sus ovejas. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por sus heridas somos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces hay un solo camino para ir al cielo, y es a través de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Es un solo camino. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso que quede bien claro. Uno no se salva por seguir a Seferino Namuncurá, o a la Virgen María, o a Gauchito Gil, o a cualquier otro personaje, San Expedito o el que sea. Uno se salva cuando Jesucristo entra en tu vida y en tu corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, solo en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de arrepentirnos, de saber que Jesús pagó nuestros pecados, debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Rey. Dice Juan 1:12, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos amistad. Jesús entra en nuestro corazón, y como Él es la vida, tenemos la vida eterna. Entonces tenemos que hacer una oración de entrega a Jesús de nuestra vida a Él. Y usted puede hacer una oración similar a esta y decirle así, y le pido que lo repita allí donde está, para poder recibir a Jesús y recibir la vida eterna. Querido Dios, en este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Te agradezco porque moriste en mi lugar en la cruz, llevando mi culpa y el castigo que me correspondía. Tomo ahora la decisión de seguirte, ponerme bajo tu autoridad, y te recibo en mi vida como mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Gracias porque me has perdonado, me has adoptado como tu Hijo. Gracias por salvarme y darme la vida eterna. Muchas gracias. Lléname ahora de tu Espíritu Santo y guíame siempre para que ande en tu voluntad para mi vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, es un hijo de Dios. Ha recibido el Espíritu Santo y ha pasado de muerte a vida y ha sido adoptado por Jesucristo como su Hijo. Y entonces también ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Usted ha sido cambiado en una nueva criatura, el Espíritu Santo se ha unido a su espíritu y ahora es verdaderamente un hijo de Dios. Se nos termina el programa. Dios le bendiga mucho, lo quiero mucho y estoy orando por usted.
Amén.